Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 29 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. También ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Inició el cobro del nuevo impuesto a los pagos con divisas esta semana. Seguramente en los próximos días hablaremos aún más sobre este tema. Lo hemos comentado con especialistas en este espacio. El régimen venezolano sometió a la población a un proceso hiperinflacionario que destruyó el poder adquisitivo de los venezolanos, negó la dolarización transaccional de nuestra economía y finalmente ahora impone este impuesto, baja la redundancia, aprueba este impuesto a las transacciones en dólares. Consecomercio ha pedido que esto se postergue, evidentemente, para prepararse mejor. No sabemos si los ciudadanos tendrán la posibilidad de prepararse mejor para esta iniciativa. Para este lunes 28 de marzo estaba pautado el arranque oficial del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras, a los pagos con divisas y criptomonedas en Venezuela, pero los 10 días de plazo que tuvieron las empresas no fueron suficientes para que los comercios y las industrias ajustaran sus facturas y empezaran con el cobro. Esto lo tomó del portal Efecto Cocuyo. Además, está en puerta la designación todavía de los magistrados de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista. Aparentemente eso podría ocurrir este martes. Hablaremos al respecto seguramente en los próximos días. Lo hemos hecho ya en este espacio. Sobre la guerra en Ucrania, tema que vamos a desarrollar por el impacto que ha tenido para Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ayer decía que no retrocedía en las palabras en su declaración sobre Putin, la declaración que ofreció el fin de semana advirtiendo que no podía permanecer en el poder. Él dijo que estaba expresando indignación moral e insistió que no estaba llamando a un cambio de régimen en ese país. En tanto eso ocurría, trascendió a los medios de comunicación varios de los negociadores que asistieron a los encuentros a principios de marzo aparentemente podrían haber sufrido de envenenamiento, incluyendo el empresario ruso Roman Abramovich. Y la verdad, cuando escuchábamos la noticia, recordábamos tantos trabajos especiales que han publicado en medios de comunicación, sobre todo norteamericanos, a propósito de este tema durante más de un siglo, decía New York Times hace algunos años. El veneno ha sido una de las herramientas preferidas del servicio secreto ruso y los críticos del Kremlin dicen que permanece en el arsenal hasta hoy. Eso ocurría hace unos años y efectivamente, después de lo que ha trascendido, continúa siendo así. La guerra en Ucrania ha dejado saben ustedes, más de 10 millones de desplazados, casi 4 millones de refugiados, y muchos de ellos son venezolanos, porque saben ustedes, de nuestro país, donde no ha habido una guerra, tampoco ha sufrido una catástrofe natural, han salido cerca de 7 millones de personas, se dice fácil, y muchas de esas personas han terminado en Ucrania. Quien nos acompaña, la embajadora designada por el gobierno interino en Bulgaria, Estefanía Meléndez, conoce perfectamente esta situación. De hecho, la hemos visto declarando en los últimos días en torno a una operación que han establecido en Europa para ayudar a estos venezolanos, ubicarlos y rescatarlos de ser necesario, quienes se encuentran todavía en Ucrania. Le agradecemos profundamente recibir esta comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de este tema. Hemos hecho seguimiento a esta especie de operativo que ustedes han establecido en Europa
para identificar, ubicar, mejor dicho, a los venezolanos que están en Ucrania y de ser necesario ayudarlos a salir de ese país que hoy está en guerra? ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Claro, como bien dijiste, ya son casi 7 millones de venezolanos que han salido. Obviamente, Ucrania ha recibido a algunos de esos venezolanos. Desde que empezó el conflicto, nosotros empezamos a tratar de localizarlo, incluso unos días antes, cuando ya parecía inminente lo que iba a suceder. Tenemos entendido que la gran mayoría de los que vivían en Ucrania salieron antes de que empezara la guerra. Sin embargo, hemos podido contactar a algunos venezolanos, aproximadamente unos 10 casos en los que trabajamos activamente para ayudarles. Ha sido una situación muy delicada porque en el terreno todo estaba bajo ataques y era también muy difícil dar incluso recomendaciones. Tuvimos un caso de una bebé venezolana que nació en Kiev durante bombardeos. Ese ha sido uno de los casos más llamativos también por lo sensible y por lo vulnerable. Afortunadamente pudo salir en un tren humanitario para que tengas una idea, cuando el tren sale, envían 2 misiles a la estación central de trenes y lo que parecía que iba a ser un atentado, porque una de las cosas que llama mucho la atención de esta guerra, Marial, es que han estado atacando los corredores humanitarios y por eso las evacuaciones también han sido muy complicadas, porque no se puede garantizar la seguridad ni siquiera al ser incluso corredores humanitarios. Ahora, ¿se conoce cuántos venezolanos residían en Ucrania al momento o cuando se inició la invasión de Rusia a este país? Mira, nosotros no llevábamos ese conteo porque como nosotros no tenemos representantes oficiales en Ucrania, ha sido difícil. Se han manejado números de 150 a 200 venezolanos, que es más o menos lo que se tiene en estos países de la región, pero yo no he podido confirmarlo oficialmente. Ahora ya no quedan casi venezolanos dentro de Ucrania. Muchos de los que se han quedado, por lo menos que yo tengo conocimiento, han decidido quedarse, ya tienen muchos años allá, familia, y han decidido quedarse. Tenemos todavía algunos casos de una venezolana con su hija, pero que está en la región, digamos, cercana a la frontera con Rusia. Y ha sido muy complicado tratar también de evacuarlos porque esa zona está bajo constantes bombardeos y tendría que cruzar todo el país para poder salir. Ha sido muy difícil, pero seguimos acompañándolos. Hemos visto parte de una delegación de la Asamblea Nacional 2015 del gobierno interino en Polonia. ¿Qué información puede compartir con nosotros acerca del trabajo que se está realizando en la frontera con Ucrania? La escuchamos. Sí, nosotros hemos estado coordinando con los colegas que están en Rumanía, nuestro colega que está en Hungría. En Polonia, más bien hemos estado haciendo una coordinación con sociedad civil, redes de venezolanos que se encuentran allá, porque esto es un momento de solidaridad y la verdad que nuestros esfuerzos también van mucho en coordinación con los mismos venezolanos. Unas ONG que están basadas en Madrid también se han trasladado hasta Polonia para ayudar, para llevar medicamentos. Entonces hemos estado como todos coordinando y siempre en comunicación si tenemos el caso de algún venezolano o que se encuentre, que se vayan hacia la frontera, poder asistirlos. Bueno, yo tengo que preguntarle porque la he visto ofreciendo declaraciones acerca del desarrollo de esta guerra, de este conflicto, luego de la invasión a Ucrania. Yo le pediría un comentario acerca de lo que hemos escuchado. ¿Qué expectativa tiene usted? Esta semana se iniciaron nuevas conversaciones entre delegados de Ucrania y de Rusia. Trasciende esta información sobre el supuesto envenenamiento de algunos de los que participaron en una reunión empezando el mes de marzo. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, hoy se iniciaron una ronda de negociaciones en Estambul, en Turquía. Yo siempre, muy particularmente, he pensado que el rol de Turquía es importantísimo como mediador.
tiene, digamos, que más autoridad. Yo espero que se pueda llegar a un acuerdo. Son negociaciones sumamente difíciles, además por todo el contexto y la violencia con la que ataca Rusia a este país. Bueno, cada quien busca algunas garantías para poder dar pasos adelante para el cese al fuego. Tengo entendido que han sido negociaciones muy difíciles y bueno, desde la parte ucraniana también ellos necesitan garantías que tengan bases porque hay mucha desconfianza y también del lado ruso se dicen muchas cosas que no da para pensar que pueda haber algún avance o algún compromiso real cuando siguen atacando tan violentamente al país. Ahora, tengo que preguntarle qué opina usted sobre las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, quien ayer, como decíamos, advertía que, bueno, él no se retractaba de lo dicho durante su visita a Europa y concretamente desde Polonia. Sin embargo, matizaba advirtiendo que estaba expresando una indignación personal sobre lo que está ocurriendo y de ninguna manera estaba llamando a un cambio de régimen en Rusia. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Claro, el presidente Biden con sus declaraciones que podrían haber sonado un poco fuerte, pero dentro de lo que está sucediendo, bueno, él lo expresó muy honestamente. Han habido como ciertas reacciones de que eso podría elevar las tensiones si el presidente Biden llama carnicero a Putin. Sí, estamos escuchando, le comento a mi equipo, Perdón. los escucho perfectamente. Sí. Adelante. Pero entonces, el presidente Biden ha aclarado que comentarios como esos no pueden escalar más la situación. Vladimir Putin ha demostrado que hace lo que quiere y que nada lo detiene. Entonces, yo creo que es importante prestar atención a esas declaraciones del presidente Biden porque las está dando con mucha honestidad. Y bueno, ellos son el principal aliado de Ucrania y se mantienen a su lado apoyándolos en este duro momento. Lo que vaya a pasar depende de muchas cosas, pero depende también mucho de qué es lo que esté en la cabeza de Vladimir Putin. Es todo muy, muy incierto ahora. Ahora, sobre la cercanía del régimen venezolano a Vladimir Putin, yo le pediría un comentario, sobre todo a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, la visita de una delegación norteamericana a nuestro país, el impacto que esta guerra puede tener para Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué puede compartir con nosotros? Efectivamente, como todos muy bien sabemos, el régimen de Rusia es uno de los grandes aliados de Nicolás Maduro. Incluso se dice que ellos más bien comparten el poder en Venezuela. Nicolás Maduro depositó dinero del Estado en bancos rusos para evadir las sanciones. Muy seguramente habrá perdido una gran cantidad de dinero y en este momento ellos están viendo pues cómo resolverlo. Y yo, digamos que estoy convencida, Mariale, de que este es un momento en el cual los venezolanos deberíamos estar muy unidos, porque esto afecta mucho no solo el panorama geopolítico, pero a Venezuela tiene un gran impacto. Esta alianza de Nicolás Maduro con Vladimir Putin no debe pasar desapercibida y nosotros los venezolanos deberíamos estar mucho más comprometidos más que nunca para salir de la dictadura, porque esta amistad que ha tenido Rusia con el régimen de Nicolás Maduro no es para nada conveniente para nuestro país y para nuestro pueblo, como bien lo vemos. Maduro es cómplice de lo que está sucediendo en Ucrania también, y esto a nosotros nos tiene que decir mucho. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera preguntarle si existe preocupación a propósito de lo que usted menciona en Europa, en Bulgaria, sobre la relación entre el régimen de Maduro y Vladimir Putin o no, y si lo que está ocurriendo en nuestro país ha perdido relevancia. Algunos temen que sí, producto de las dimensiones de esta guerra. Le ruego
Permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la guerra en Ucrania y el impacto para Venezuela y para los venezolanos que residían en ese país. Nos acompaña la embajadora designada por el gobierno interino, la Asamblea Nacional de 2015 en Bulgaria, Estefanía Meléndez, quien conoce perfectamente el tema. Y yo le he dejado un par de inquietudes. La primera tiene que ver con la preocupación o no que existe en Europa acerca de las relaciones entre el régimen venezolano y Vladimir Putin. Yo le pediría un comentario. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si la crisis en nuestro país ha perdido relevancia. Recientemente veíamos que la canciller de Suecia tuvo una comunicación con Juan Guaidó pidiendo, entre otras cosas, retomar las negociaciones en México. ¿Qué puede decirnos? Le escuchamos. Muchas gracias. Sí, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores tuvo una reunión recientemente con el presidente Guaidó. Nosotros acordamos con todos nuestros socios europeos y nunca hemos dejado de presionar para volver a la mesa de negociación. Creemos que incluso ahora con todo el panorama internacional es más que necesario. El tema de Venezuela no debería perder relevancia, más bien ganarla, porque está asociado con lo que está ocurriendo. Esto que ocurre ahora en Ucrania no es solamente una guerra de Rusia contra Ucrania, contra ese país, realmente es una guerra del autoritarismo contra el mundo libre. Y en eso creo que todos lo debemos tener muy claro. Y en ese sentido, Venezuela también juega un rol muy importante. Ahora con todos estos cambios, Mariale, también el tema de los mercados energéticos ahora, que quieren tratar de depender menos de Rusia y de no comprarle petróleo a Rusia, entonces ha salido a la luz de que a lo mejor se le pueda aliviar las sanciones al régimen de Maduro o comprarle petróleo. Entonces hay mucho debate sobre eso también, pero es muy importante resaltar que Venezuela solo puede ser un socio energético confiable
cuando se recuperen las instituciones y cuando haya democracia. Si no, será otra vez más de lo mismo y será prácticamente lo mismo como si le sigan comprando el petróleo a Putin, porque ellos son socios. Entonces, si no hay una transición democrática en el país, difícilmente podemos esperar que comprarle petróleo al régimen de Nicolás Maduro sea conveniente para los países occidentales. Me pregunto porque en su momento Bulgaria bloqueó más de 150 millones de dólares vinculados a petróleos de Venezuela y empresas ligadas a Alex Saab, detenido, procesado en los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema, estos vínculos? De hecho, la industria, bajo el control de Nicolás Maduro, mudó sus oficinas a Moscú en un momento determinado y ahora mismo tiene muchos de esos recursos congelados. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, efectivamente, este caso que hubo aquí en Bulgaria eran casos de empresas que son proveedoras del Estado, proveedoras de PDVSA, y gracias al seguimiento que se le ha hecho a ese caso, pudimos entender también todo este mecanismo y cómo el régimen de Maduro movió el dinero a bancos rusos. Porque en esas cuentas que están aquí y siguen congeladas aquí en Bulgaria, los pagos que se le realizaban a esos proveedores de cuentas de la República venían de bancos rusos, por ejemplo, de Gazprom Bank. Entonces, estos bancos ahora están sancionados. Por eso hay que entender que estas sanciones a Rusia son una extensión también de sanciones, pueden ser consideradas al régimen de Nicolás Maduro porque él puso los fondos allá y ese caso aquí en Bulgaria nos dio a entender que esto ha sido así y por eso pueden estar muy afectados. Ahora tengo que preguntarle el margen de acción para el gobierno interino en este contexto. ¿Cuál es? El margen de acción que tienen ustedes como representantes en el exterior de la alternativa democrática. ¿Ha cambiado esta guerra la situación o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Bueno, evidentemente todo cambia con esta guerra. El mundo entero ha cambiado para entenderlo de esa manera. Nosotros seguimos en constante comunicación con los gobiernos receptores. Es muy importante en el momento y también para visibilizar que esa relación entre Maduro con Putin tiene consecuencias también para la región. Ellos son esa alianza, hay que resaltarla hoy más que nunca, también para la seguridad de la región, también para Colombia, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos mucho más trabajo que nunca, te puedo decir, para seguir trabajando en esta alianza con Europa y con los Estados Unidos y los países democráticos de la región que nos apoyan. Cuando dice tenemos más trabajo que nunca, ¿a qué se refiere? Y perdón que le pregunte. Sí, te lo digo porque si no es ahora es el momento de ejercer más presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para poder llevar a cabo una negociación real. Porque ellos, si no, van a ir buscando la manera de cómo salirse de este aprieto en el que están ahora. Pero el mundo y Venezuela y la democracia de Venezuela ya no puede esperar más. No tenemos que ver los efectos de esta guerra. Tenemos que estar ahora más unidos que nunca para poder hacer presión y llegar a una negociación que eventualmente nos lleve a tener unas elecciones libres y justas, que es lo que el país necesita. ¿Sabe usted que al menos lo que hemos escuchado de los voceros del régimen es que no existe en este momento disposición para ello? ¿Qué puede decirnos? ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, una cosa es lo que ellos digan y su narrativa, pero estoy convencida de que muy pronto ellos serán incluso los que más empujen para ir a una negociación. Porque, como te digo, también el panorama para ellos ha cambiado. El régimen ahora está muy debilitado, pero bueno, es un poco la forma como ellos juegan. Nosotros estamos listos para empezar las negociaciones en cualquier momento. Estefanía Meléndez, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, embajadora designada por el gobierno interino en Bulgaria.
expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la guerra en ese país, en Ucrania, mejor dicho, el impacto que tiene y que está teniendo para Venezuela. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y se suma a nuestra mesa de debate Pedro Urruchurtu, quien es coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela, profesor universitario, además, quien forma parte del equipo de esta casa de RCR. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada tempranito, nuestra comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un gusto y gracias a ti por la invitación y bueno, siempre con nuestra familia RCR, claro que sí. La verdad, mucho interés de conocer su opinión, lo seguimos, digamos, en su espacio en RCR, pero acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el impacto de la guerra en Ucrania para nuestro país. Nos decía nuestra invitada anterior que la relación entre el régimen venezolano y Rusia debe ser vista con cuidado. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, sin duda, yo creo que el primer error que se comete es suponer que lo que está ocurriendo en Ucrania se queda del lado europeo, es decir, incluso se queda solo focalizado en esa área geográfica, y la verdad es que las implicaciones del conflicto son globales, aunque algunos todavía digan, bueno, pero todavía en Europa no se puede decir que es una guerra europea, sino que más bien Occidente está intentando frenar a Rusia, pero la realidad es que las implicaciones son globales. Y cuando uno revisa por qué son globales y uno revisa el tipo de relaciones que ha tenido Rusia, no solo en Venezuela, sino en América Latina, pues obviamente uno entiende que nuestro país se ha convertido en uno de los epicentros de mayor interés por muchas razones, pero particularmente para Rusia, porque entienden perfectamente que puede convertirse en un área de influencia para contrarrestar el efecto de Estados Unidos y para convertirse en una especie de amenaza hacia Estados Unidos en la propia área, en lo que naturalmente era el área de influencia de Estados Unidos, como era América Latina, y que en estos últimos años, en estos últimos 2 años hemos visto cómo pues prácticamente Estados Unidos ha retrocedido con respecto a su relación hacia América Latina. Entonces, yo sí creo, María Alejandra, que nuestro país lamentablemente es uno de los grandes centros de interés de Rusia. Hay que ver esa relación con mucho cuidado. Aquí no hay que olvidar
Desde el año 2007, Hugo Chávez realizó al menos 12 viajes a Rusia, todo lo que eso implicó en términos armamentísticos, la cooperación militar, y hoy ya lo que se ha denunciado como es la presencia de radares rusos en la frontera colombo-venezolana, la presencia pues de incluso efectivos militares rusos en territorio venezolano. En fin, lo cierto es que Venezuela se ha convertido, yo me atrevo a decir, más que en un socio de Putin y de Rusia, en una especie de cliente que geopolíticamente le puede rendir muchos resultados si el plan fuera definitivamente incidir geopolíticamente desde este lado del hemisferio. Ahora, existe la idea de que en las actuales circunstancias y tomando en consideración, digamos, las sanciones contra Rusia, contra Vladimir Putin, es posible aislar al régimen de Nicolás Maduro de esta relación que lleva años forjándose. ¿Qué opina usted acerca de este tema, sobre todo a la luz de la última visita de delegados norteamericanos a nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, es que ahí partimos de una premisa muy clara, que es que este es un régimen que no solo es criminal en su naturaleza y en su proceder, sino que es profundamente antioccidental. Es decir, este es un régimen que ha venido alejándose del mundo democrático occidental y se ha venido aliando con regímenes autoritarios, también criminales, pero que obviamente se han declarado enemigos de Occidente en muchos ámbitos. Estamos hablando de Irán, obviamente de China, de Rusia, de Turquía, entre otros. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Además, cuando uno ve que viene esta delegación de los Estados Unidos a nuestro país, se reúne con el régimen prácticamente en un momento tan complejo, y a los 2 días vemos a funcionarios del régimen ir hasta Turquía para conversar con funcionarios rusos, pues uno entiende que el régimen primero no puede. Es decir, el nivel de nexos que existe hoy entre el régimen ruso y el régimen venezolano no les permite tan fácilmente decir hasta aquí llego, ahora confío en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, tampoco les interesa, es decir, no solo por la cantidad de cosas que reposan en los Estados Unidos contra funcionarios del régimen, sino que eso no es tan fácil de desmontar. Ahora bien, aquí lo preocupante, María Alejandra, es que los Estados Unidos pretenda utilizar la excusa, porque es en mi consideración una excusa de la seguridad energética, para acercarse a un régimen que poco le puede aportar realmente en términos energéticos a los Estados Unidos, cuando tiene socios mucho más confiables, este país, Estados Unidos, en Canadá, en México e incluso en otros países de América Latina. Entonces es preocupante, porque cuando uno empieza a ver todo este juego, al final el régimen, como siempre, el régimen venezolano lo que está buscando es legitimidad, está buscando que se le reconozca, está buscando que se le desmonte la presión, a cambio de cosas que sencillamente no van a poder dar, porque la industria petrolera está destruida y Estados Unidos lo sabe. Por eso es que yo creo que es una excusa más bien de algunos sectores de la administración de los Estados Unidos, la administración actual, para intentar un acuerdo político con el régimen y, bueno, intentar ver qué puede surgir allí, aunque esto puede ser muy peligroso porque desmontas todo un sistema de presión bajo la excusa del petróleo, ¿no? Que además está demostrado que hoy la capacidad productiva petrolera venezolana está destruida y además ha sido algo intencional. Entonces, creo que suponer que el régimen venezolano puede convertirse de la noche a la mañana en un socio confiable para los Estados Unidos no solo es un despropósito, sino que además sería desconocer su relación y sus vínculos con regímenes no occidentales, con los que está tremendamente comprometido, no solo por, incluso pudiéramos suponer, compromiso ideológico, sino por hasta deudas, ¿no? que todavía están pendientes y que no se han podido pagar. Ahora, hemos escuchado, o mejor dicho, escuchamos en las primeras de cambio, luego de las críticas generadas internamente en los Estados Unidos, sobre todo en los partidos demócrata y republicano, en el Congreso, bueno, la explicación del gobierno norteamericano advirtiendo que nada de esto va a avanzar si el régimen de Nicolás Maduro no da muestras o no da pasos concretos a una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Mira, yo ahí considero que yo creo que el régimen ha dado suficientes demostraciones de su poca voluntad para sentarse a buscar un arreglo, porque sencillamente va contra su naturaleza. Es decir, su naturaleza es criminal, por lo tanto, Estados Unidos y otros países insisten en el error de tratar como políticos a quienes son criminales y quienes además están siendo investigados por diversos organismos, tanto dentro de los Estados Unidos por
digamos, diversos crímenes, hasta por la Corte Penal Internacional, que está en esa fase de investigación por la presunta comisión de delitos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, suponer que el régimen de buena fe se va a ir a sentar y que va a entregar el poder por esa vía cuando es algo que va contra su naturaleza, bueno, sigue siendo uno de los grandes errores de la comunidad democrática occidental, que no termina de asumir que al final de cuentas lo importante acá es buscar un mecanismo de presión efectiva hacia el régimen, que hoy no existe. Es decir, hoy el régimen no tiene ningún incentivo real ni ninguna presión real sobre sus hombros para obligarse a sentarse. Todo lo contrario, está buscando ganar tiempo, está mareando a la gente diciendo, bueno, puede ser que vamos a México, vamos a replantear el diálogo pero en Venezuela, en fin, ganando tiempo, porque además al régimen le interesa solo una cosa, llegar al 2024 con la legitimidad de ese régimen en el poder, y eso digamos, es básicamente lo que está ocurriendo allí. Ahora, cuando uno revisa pues estas declaraciones y este tema, resulta incomprensible, lo primero, que pretendan bajo la lógica de que como son el régimen venezolano y Rusia son socios, pues si nos acercamos al régimen venezolano debilitamos al ruso. Bueno, eso parece ser un enfoque que no funciona del todo, y el propio Vladimir Putin lo está demostrando. En segundo lugar, pretender suponer que vas a cambiar o vas a presionar o te vas a alejar de la disputa en Rusia y te vas a concentrar en el enemigo, digamos, entre comillas, porque no lo terminan de catalogar así, de este lado del hemisferio, creyendo que con eso lo vas a debilitar, lo que terminas es fortaleciendo a tu enemigo cercano mientras te olvidas del problema que tienes lejos y que al final está generando un conflicto en Europa de nivel energético y de todo tipo. Entonces, cuando uno revisa todo eso, la realidad es que no se entiende mucho cómo es que pretendes cambiar una tiranía por otra bajo la excusa de la seguridad energética, y además dices, bueno, y eso puede servir para que el régimen pueda ceder en algunos comportamientos democráticos. No han entendido entonces cuáles son los incentivos que operan para este régimen. O sea, el régimen, eso como los que dice María Alejandra, que PDVSA, imagínate, si le levantan las sanciones a PDVSA, vamos a estar produciendo petróleo y el régimen se va a fortalecer. No, es que la vida hoy de enriquecimiento del régimen no es por vía petrolera, porque sencillamente la industria está destruida. Y eso no es de la noche a la mañana ni por la decisión de un burócrata que eso se acomoda. Es decir, aquí hay unos elementos de orden, primero energético, pero hablo de energético no solo a nivel petrolero, hablo de energía eléctrica. Es decir, este es un país donde no hay electricidad, María Alejandra. Es decir, toda la maquinaria, todo lo que implica la producción petrolera requiere un despliegue eléctrico que no está hoy disponible en el país. En este país se desconectan ciudades para que otras tengan luz. Entonces, cuando uno ve eso y uno ve además que no hay seguridad jurídica, no hay contrato, no hay respeto a la propiedad privada, el régimen, así como lo roba una propiedad, después la devuelve como le da la gana. Es decir, no hay ningún incentivo para que hoy uno pueda decir que el régimen está en condiciones de un viraje desde el punto de vista ideológico, doctrinario o político. Y eso es en base, María Alejandra, a que fundamentalmente estamos enfrentando criminales que sencillamente se van adaptando. Y lamentablemente Occidente no termina de asumir esa lógica de enfrentar criminales y sigue creyendo que es por las vías políticas convencionales que ese régimen puede ceder y dar un paso a un lado. Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. La pregunta que yo le haría es, primero, ¿cómo transmitir el mensaje que comparte con nosotros a la comunidad internacional? Y en segundo lugar, si no teme usted que el tema venezolano esté perdiendo interés, tomando en consideración las dimensiones de esta guerra que se inició en Ucrania, que podría tener no solo para el mundo, ahora mismo concretamente para Europa. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la guerra en Ucrania, el impacto que ha tenido para el mundo y específicamente para nuestro país. Nos acompaña Pedro Urruchurtu, quien es coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, politólogo, profesor universitario, además forma parte del equipo de esta casa de RCR. Y yo le dejaba un par de inquietudes. Una, cómo transmitir el mensaje que compartía con nosotros nuestro invitado en el corte anterior a la comunidad internacional, que ahora mismo tiene sus ojos puestos evidentemente en la guerra en Ucrania. Y por otra parte, si no teme usted, como tantos, que la crisis en nuestro país esté perdiendo importancia o relevancia, tomando en consideración las dimensiones que puede adquirir este conflicto internacional. Lo escuchamos. Y bueno, sobre lo primero y con respecto a cómo hacer entender, yo creo que mientras más tiempo se tarde en entender, yo creo que muchos países lo han entendido y probablemente algunos no han querido actuar, porque bueno, es costoso, porque es difícil, porque asumir que están enfrentando criminales no es algo tan sencillo, pero la realidad es que suponer que dejar pasar el tiempo va a solventar esta situación o va a permitir una solución de orden político, cuando el problema en Venezuela no es de orden político y menos por los socios que tiene, pues al final lo que va a terminar es postergando la agonía de un país que está, bueno, sometido por este régimen criminal. Esa es la realidad. Y el problema es que se puede negar la realidad, pero no las consecuencias de negarla, ¿no? Y el asunto es que mientras la comunidad internacional más tarde en actuar en función de aplicar la presión necesaria de todo orden, diplomática, financiera, policial, de inteligencia, la justicia internacional, todo lo que se pueda para cercar ese régimen y obligarlo a negociar en términos reales una salida al poder, pues mientras eso no ocurra y mientras se le siga tratando a partir de una buena fe que reiteradamente han demostrado que no tienen, pues se van a seguir equivocando. Yo creo que allí entonces entra el rol de todos aquellos que entienden concretamente la naturaleza del régimen, que no se prestan además para narrativas ni juegos normalizadores que pretenden decir que el país se está arreglando, que este régimen está rectificando, que la situación, imagínate, viene una mejora económica, viene un reimpulso y de repente aquí todo se arregló. La realidad es que la mayoría del país sigue viviendo en pobreza y sigue dependiendo de los ingresos, entre otras cosas, de las remesas que vienen de la diáspora y obviamente del día a día y del sobrevivir. Entonces, es muy peligroso todo eso, pero quienes lo denuncian constantemente, quienes están conscientes de lo que se está enfrentando, quienes tienen un rol decisivo y papeles de decisión en diferentes instancias dentro y fuera del país, pues, y están conscientes de eso, pues tienen que seguir haciendo un gran trabajo de concientización y de, sobre todo, demostración de lo que realmente hoy es el régimen venezolano. Y con respecto a lo segundo, que tiene que ver con si temo que el conflicto de Ucrania resta atención a Venezuela, yo creo que más bien el conflicto ha permitido que el tema Venezuela se vuelva a poner sobre la mesa, pero ya desde una dimensión geopolítica. Y yo aquí quiero insistir en que, si bien es cierto, estamos viendo un conflicto que está focalizado en Europa, los actores que están involucrados en el conflicto, en particular del lado ruso, no son muy distintos a los actores que están involucrados en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que Venezuela también es parte de un conflicto, obviamente un conflicto
que no es un conflicto de la misma dimensión, ni es de la misma densidad, ni es, por supuesto, del mismo tono, pero son los mismos actores. Y eso es lo que la comunidad internacional de lo cual tiene que tomar nota. Porque, si bien es cierto, son los mismos actores y no es la misma dinámica, podría convertirse en un futuro en una dinámica de desestabilización de toda la región, como ya se ha demostrado que desde nuestro país, o pueden ocurrir, como ocurrió en las protestas del 2019, donde Venezuela tuvo mucho que ver en los procesos de desestabilización regional. Entonces, sí hay un problema importante de seguridad hemisférica, sí hay un problema importante de seguridad nacional para los países de la región, porque al final son los mismos actores que están involucrados en aquel conflicto en Europa con en este territorio en el que estamos los venezolanos. Por lo tanto, sí hay un riesgo de que acá en Venezuela, mientras más se concentren y mientras más se den estas dinámicas, pues la región se ponga mucho más bajo amenaza, y eso tienen que entenderlo los países de la región. Entonces yo sí creo que esta es una oportunidad para vincular a Venezuela, o al régimen venezolano en este caso, ya no desde la dimensión local, sino desde una dimensión global, geopolítica, en la cual de este lado del hemisferio Rusia tiene intereses y por eso utiliza a nuestro país junto a otros como uno de los bastiones para tener área de influencia, como le explicaba al principio, y eso obviamente pone en riesgo la seguridad de toda la región. De manera que yo no siento que esto pueda distraer la atención desde el punto de vista de lo que es el régimen venezolano, siempre y cuando se haga la vinculación con respecto a los actores geopolíticos involucrados. Si partimos de esa premisa que son los mismos, pues nuestro país está claramente siendo uno de los focos de irradiación, incluso a futuro, de lo que podría ser un eventual conflicto de mayores dimensiones y densidad. Ojalá que no. Da la impresión que hay como varios procesos paralelos. ¿Y a qué me refiero? Parte de la comunidad internacional apuesta a que se retomen las negociaciones en México. Comentaba con nuestra invitada anterior la comunicación que sostuvo la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Ann Linde, recientemente con el presidente interino Juan Guaidó, justamente pidiendo que se retomen estos diálogos. La Voz de América asegura que la Alternativa Democrática está redactando un reglamento para escoger el próximo año en primarias un candidato unitario para elecciones presidenciales de 2024, y está en marcha la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Algunos dirigentes han dicho, incluso con la participación de algunos factores que formaron parte de la Alternativa Democrática. Yo le pediría un comentario acerca de estos temas y saber cuál es la posición, y aprovecho que lo tenemos en el espacio de su organización al respecto, saber si van a participar o no supuestamente en estas primarias que se están organizando. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, yo creo que es muy peligroso hablar de primarias en un momento como este, donde el país lo que menos está pensando es en candidaturas presidenciales. Y ahí nuestra organización ha sido muy enfática en que en Venezuela lo que hoy se requiere es la renovación de un liderazgo que no es un candidato presidencial. Bueno, que en el futuro ese liderazgo sea el que asuma las riendas ante un eventual escenario electoral que hoy ni siquiera está sobre la mesa, porque, insisto, el régimen no tiene ningún incentivo hoy para suponer que debe hacer un proceso realmente democrático. No existe. Mientras el régimen esté en el poder, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros hemos sido enfáticos en que lo que requiere hoy Venezuela es la renovación del liderazgo en diferentes niveles, pero no viendo esto desde la lógica de, bueno, lo vamos a escoger porque queremos un candidato que se le mida al régimen en el 2024. Primero, pedirle a este país que espera hasta el 2024 y suponer que no va a pasar nada de aquí a allá es un acto de rendición que no estamos dispuestos a aceptar. Lo hemos dicho. O sea, cualquier dirigente que decida plegarse a la agenda del régimen, que es la agenda 2024, y que diga que no hay más nada que hacer hasta entonces le está pidiendo a los venezolanos que se rindan. Pero bueno, como ha dicho María Corina, que se rinda ese dirigente, pero que no obligue a rendirse a los venezolanos porque no lo van a hacer. Y eso es importante porque acá la clave es la renovación del liderazgo. Es decir, aquí hay una dirigencia que está desgastada, que no dio los resultados que se esperaban, que no cumplió su propósito y que hoy no goza de la confianza de la gente. Entonces, que sea la gente la que decida quién es precisamente entonces la dirigencia y la ruta que debe acompañar el camino para todo lo que implique, insisto, la salida del régimen. Es decir, no es pensar en una campaña presidencial como algunos quieren hacer ver, es sencillamente entender que estamos enfrentando un régimen criminal y que hay que buscar acciones de todo tipo para que ese régimen se socave y obviamente
a partir de entonces sí pensar en una negociación de verdad, con presión internacional dura, con lo que hay que hacer y con los interlocutores correctos, buscar la salida de ese régimen y allí, bueno, podemos pensar luego en una agenda electoral. Entonces, es muy importante esto porque se puede confundir, ¿no? Y aquí pareciera que algunos andan en modo fiesta electoral, cuando este país lo que menos está pendiente es de una fiesta electoral en este momento. Tú mencionabas, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, que además es la viva muestra de lo que puede llegar a ser la cohabitación y cómo aquí se están repartiendo como si esto fuera un tema incluso de blanqueo, porque aquí lo grave no es que el régimen haga su jugarreta, porque eso lo hace todo el tiempo, es que aquí se prestan actores que hasta el día de ayer eran considerados de oposición por muchos, están metidos en esa jugada y lo peor es que van a escoger a un tribunal que sabemos que ni brinda justicia, que ni es tribunal legítimo y que, bueno, además de todo, al final lo que va a buscar es blanquear al régimen, un régimen que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, un régimen que está siendo investigado por vínculos con narcotráfico, con terrorismo, y entonces de la noche a la mañana, entonces ahora sí tenemos una corte proba en Venezuela. Eso no existe. Lamentablemente quienes se presten para ese juego, pues bueno, van a estar allí. Y lo mismo en el caso de México. En el caso de México se demostró que el régimen pone la agenda, pone quiénes se sientan, decide quién se retira por la oposición, decide quién se sienta por la oposición, decide quiénes son los interlocutores, decide el país, decide la agenda. Y entonces, encima de todo nos dicen que ese proceso es creíble. Por favor. Entonces, acá hay que tomarse en serio esto, y eso solo pasa porque exista un liderazgo coherente, serio, y que además le diga al país la verdad y que además asuma las rutas que hay que hacer más allá del discurso electoral, porque lo electoral será un debate que habrá que dar si realmente se dan las condiciones, pero para llegar a esas condiciones, primero hay que socavar la base de legitimidad que la propia falsa dirigencia le está dando al régimen, y además hay que entender que ese régimen tiene que ceder, y para eso hay que presionarlo. Eso no está ocurriendo hoy. Entonces, para el régimen, María Alejandra, es muy fácil que se hable del 2024. Esa es su agenda. Esa no es nuestra agenda. Nuestra agenda es renovar el liderazgo y a partir de allí, entonces, buscar todos los mecanismos posibles para lograr sacar a Venezuela de la tragedia cuanto antes, que es lo más importante, el propósito de la urgencia. Nos queda un minuto. Simplemente para aclarar, ¿es decisión tomada de su organización no participar en estas primarias que se organizan para el año que viene o todavía no? Nuestra organización ha sido clara en su propuesta. Es decir, la propuesta de Vente Venezuela es ir a un proceso abierto donde se renueve el liderazgo y donde además no exista participación alguna del régimen, sino que sea la sociedad civil y todos aquellos liderazgos de verdad democráticos que estén dispuestos a medirse, no solo en sus nombres, sino en sus planteamientos en función de una ruta. La ruta está allí, la propuesta está hecha por Vente Venezuela, ese fue nuestro ofrecimiento al país y está allí, se hizo incluso el año pasado, mucho antes que otros estuvieran hablando de esta tesis. Nosotros desde el año pasado estamos en eso, María Corina ha sido enfática y esa es nuestra posición y en la cual seguimos defendiendo, porque además creemos que es la única que nos queda si realmente el liderazgo está buscando la libertad de Venezuela. Quien esté buscando aquí cuotas y candidaturas, bueno, terminará apoyando otras cosas, pero al final de cuentas eso no es lo que hoy el país está demandando. Pedro Uruchurtu, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela, politólogo, profesor, además, quien forma, insisto, parte del equipo de esta casa de RCR, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.